¿Con qué invitado? Bueno, con justamente el director de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, ¿se acuerdan? Rodríguez. Rodríguez vino aquí a dar su versión de, bueno, cómo había sido el aumento de las ollas, los platos, la cantidad de personas, y situaba como alarmante la situación en cuanto a que, bueno, por todas las carencias que todavía persistían. Sus datos no coincidían con los datos que supuestamente son quienes dan estos insumos, y es la ONG Uruguay Adelante, ONG que trabaja contratada para el MIDES. De hecho, se supone que desde ahí es donde se toman los datos para poder analizar lo más objetivamente posible esta situación. El MIDES, preocupado obviamente por el panorama que pintaba la coordinadora, dijo, bueno, muéstrenme sus números porque tal vez hay que hacer alguna acción diferente, o tal vez estamos errando en algún camino, o estamos teniendo subregistro, ¿no?, de la situación real. Y esto fue lo que generó muchísima polémica. La coordinadora se negó y lo transmitió sin pelos en la lengua como una decisión política. Bueno, ¿qué dijo el propio ministro de Desarrollo Social sobre este tema? Vamos a escucharlo. El MIDES sostiene que la Coordinadora Popular y Solidaria se ha negado a aportar información sobre la ubicación de las ollas populares, cuántas veces por semana funcionan y cuántos platos de comida están entregando. Advierte que se interrumpirá la entrega de insumos a quienes no den los datos. Claramente lo que dijeron fue que era por decisión política, La verdad que se está poniendo lo político por encima de la alimentación. Y nosotros administramos y damos apoyo, que va a ser hasta febrero, donde empieza a funcionar un plan de Linda. Damos apoyo, pero tenemos que saber el fundamento y saber dónde está llegando ese apoyo. Entonces, si acá por una decisión política, que desconocemos los argumentos políticos por los cuales se niega la información, si no se proporcionan esos datos, cuando hay ollas que sí lo están proporcionando, claramente nosotros vamos a apoyar en los datos que tenemos, porque no administramos nuestros recursos, administramos los recursos de la gente. Según Lema, indicadores claros de una baja en la demanda de alimentación. Dijo que el ejército, que colabora con las intendencias, entregó en el primer semestre 190.000 platos menos que en el primer semestre del 2021. También dijo que al Sistema Nacional de Comedores asisten unas 8.000 personas menos por día. Bien, antes de empezar el análisis y el debate, me gustaría dejar constancia de algo en lo que supongo todos estamos de acuerdo. La realidad de por sí, miles más, miles menos, es triste. Es triste que siga habiendo en nuestro país gente teniendo que hacer cola en una olla popular para poder comer. Entonces, a veces cuando el debate político se olvida del fondo de las cosas, es triste. Tratemos de debatir esto sin dejar de lado el fondo de las cosas. Nos está acompañando el director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, quien, bueno, justamente es quien suministra la información en lo que tiene que ver con la cantidad de ollas, sus ubicaciones, los insumos. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Y creo que está bueno también aportar por ese lado, de que el mensaje no se corra de donde consideramos que tiene que estar. Y que viene siendo desde el primer día que empezamos a forjar lo que hoy por hoy es Uruguay Adelante, que no lo era en su momento, y es tratar de poner a la gente primero. Y a la gente por delante de cualquier tipo de mezquindad política que pueda aparecer en la vuelta. Perdón, paréntesis. Por ahí es incómoda la pregunta, pero ¿vos te sentís más cercano al ministro o a la gente con la que está trabajando repartiendo la comida? Ahí tenemos que diferenciar. Yo me siento muy cercano con la gente que reparte la comida, que hoy por hoy es parte de Uruguay Adelante. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay una gente que también está repartiendo comida, pero que está dentro de lo que llamamos la Coordinadora Popular Solidaria. Esta coordinadora es la que desde el día que empezamos nos ha negado los datos. Y hemos hecho un voto de confianza desde el inicio en entregarle comida. Es más, nosotros le entregamos unas 20 toneladas de comida semanalmente a la Coordinadora Popular Solidaria, que viene en camiones de la Intendencia de Montevideo,
para levantar esos insumos que después se reparten entre sus redes. Redes de las cuales no tenemos detalle y que venimos pidiendo desde el primer día, justamente porque lo que pretendemos es encontrar una forma lo más eficiente posible y sobre todo lo más responsable para el uso de los dineros públicos, porque ahí también está bueno hacer una salvedad con lo que decías, el tema de los datos y el tema de Uruguay Adelante. Uruguay Adelante no es contratada por el Ministerio. Uruguay Adelante tiene un convenio por el cual nos hacemos responsables del uso de, hoy por hoy, 8,1 millones de dólares. Bien. Eso es lo que se viene destinando a ollas populares y merenderos. Y en cuanto a los datos, está el tema de... Bueno, pero en definitiva, si mañana surgiera que hubo ineficiencia en la tarea, ¿y a qué le llamo ineficiencia? Bueno, tal vez que se destinó demasiado recurso a determinadas ollas en determinados lugares que no era tan necesario, o que, bueno, sí, digámoslo, no era tan necesario, y se desestimó las urgencias de otras ollas en otras zonas. Eso sería ineficiencia, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Bien. Y ustedes serían los responsables finales. Exacto. Y eso es lo que estamos tratando de minimizar desde el día que empezamos. Nosotros empezamos tratando de generar una base de datos única. Es más, yo era parte de la coordinadora de Villa Española y se me expulsa de esa coordinadora por pedir datos. La razón que se me da para expulsarme, después de decirme que yo era el representante del empresariado neoliberal explotador, es que no estaban en condiciones de revelar datos, que era lo que yo estaba tratando de encontrar para poder hacer la solicitud correspondiente frente a los ministerios que me parecía que podían llegar a brindar una solución en este problema, que tenemos que también ir al caso de que es un problema que se nos presenta coyunturalmente frente a una situación que nadie esperaba. Nadie esperaba tener que salir a buscar fondos para un problema que no veíamos en el horizonte. Se da el problema, se da la crisis sanitaria, producto de la crisis sanitaria viene la crisis alimenticia y los uruguayos son los que durante 2020, con fondos privados, hacen frente a este primer empujón, este primer cimbronazo. Durante ese 2020 es que se empieza a gestar Uruguay Adelante y el convenio con el MIDES empieza a regir a partir de marzo de 2021. Ese convenio es el que hoy por hoy nos permite destinar mensualmente todo lo que nosotros antes conseguimos durante un año y en el año de pandemia, es lo que hoy por hoy se vuelca mensualmente. Lo que es difícil realmente de entender, y esto lo abro a los panelistas, hay seres humanos maravillosos trabajando en esto, ¿ah? Porque ninguno de nosotros está haciendo ese trabajo, para empezar. Son trabajos honorarios, voluntarios, por convicción, por amor al otro, de una gran solidaridad social. Y no importa el partido político al que pertenezcan, lo sienten y lo hacen. De hecho, es impresionante la cantidad de personas que por ahí no tienen ni siquiera orientación política alguna y lo único que tienen es corazón sensible y responsabilidad social. Ese es el común denominador a todas las personas involucradas en todo lo que tiene que ver con las ollas populares, ¿no? Bueno, está la otra parte, las personas que lo necesitan, obviamente, pero estoy hablando de los hacedores, ¿no? ¿Por qué habría de haber pugna? ¿Por qué el hambre de la gente y la solidaridad de la gente termina en un capítulo de polémica puramente política y partidaria? Porque si somos honestos, esto es saber si el gobierno tiene más o menos culpa de que haya más o menos pobres, ¿o no? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Fernando? Bueno, no, yo no tengo una explicación para eso específicamente. Yo lo que veo es que acá hay gente bien intencionada y gente que utiliza una situación para otros fines, que yo desconozco cuáles son. Yo la coordinadora popular solidaria es la que intenta instalar los relatos del hambre, es la que inventó la situación de desmayo, que era mentira, es la que usó la remera de la LUC, la que sacaban fotos en la remera de la LUC. Permanentemente utilizaron las organizaciones que están vinculadas, instalaron aquel caso de desnutrición, que al final hasta
la intendenta de Montevideo entró en ese tema. Es decir, siempre hay gente en la sociedad que intenta hacer las cosas bien y hay gente que se aprovecha de determinadas situaciones. Entonces, a mí, para mí hay que separar, porque además del trabajo que hacen ellos, en ese convenio con el Mides, en el cual distribuyen una enorme cantidad de toneladas de comida en las ollas, en este caso, del 2021, pero además hay muchísima solidaridad por fuera de las ollas. Hay cantidad de organizaciones, de merenderos, de instituciones que reciben alimentos todo el año del Banco de Alimentos, por ejemplo, que es una organización privada y permanentemente está distribuyendo alimentos a la población. O sea, hay muchísima gente solidaria y colaborando en forma permanente, no exclusivamente con las ollas populares. Entonces, y esto es parte también de la situación. Se generó una crisis en 2020 severa, mucha gente quedó sin trabajo, se generó una suba de precios, una inflación que limitó los ingresos de la gente y que requiere. Pero también es cierto, y esto yo me acuerdo de una nota del Observador reciente, una nota seria, con consultas, con fuentes, con todo, la mayoría de quienes asisten a las ollas populares son beneficiarios de planes, de algún tipo de plan social, la mayoría. Y en muchos de los testimonios, que allí se decía, que tú me dirás si esto es así o no, muchos de los testimonios de la propia gente que hacía uso de las ollas, decía, no, yo para comer no tengo problema, pero yo como acá gratis y libero ese dinero para otras cosas, para otro funcionamiento. O sea, también... ¿Y es válido o no es válido en este contexto? No, yo no estoy diciendo que no es válido. Y lo otro, pero son datos. Sí, no es la plata que podría gastar en comer. Hablar de hambre que... La plata que podría... Sí, claro, entiendo. por el relato del hambre, digo yo. La plata que podría gastar en comer la libero y me la gasto en otra cosa. También, que también la necesito o no la necesito, pero me gusta, lo que sea. No es desmerecer el trabajo de ellos, ni mucho menos, ni desmerecer la necesidad o quitarle trascendencia a la necesidad que puede tener la gente. Pero es un dato de la realidad que a mí me interesa que también lo pongamos, porque cuando se insiste con un relato, con el relato de los niños come pasto, o los niños del desmayo, o lo que sea, cuando se insiste con un relato de forma permanente, vamos a desagregar. Lo otro que parece real es que la situación crítica fue en 2020, en 2021 se empezó con esta asistencia y en 2022 hay una disminución notoria de la cantidad de platos que sirven las ollas. Notoria, en el orden del 30%, 27 a 30%, por lo menos los números que manejan. O sea, es un tema que va en vías de solucionarse. O sea, yo creo que poner esto en los justos términos, sin agregarle ni sacarle, sin utilizarlo políticamente. Yo creo que lo que hace Uruguay Solidario es el trabajo que como corresponde que se debe hacer, con datos, con información, con estadísticas, atendiendo a la gente, poniendo el foco en la gente. Y hay otros que utilizan espuriamente toda esta situación para capitalizarla, vaya a saber con qué fines, que yo no los conozco. Entonces, pongamos el foco en ellos, pongamos el foco en lo que hace el Mides, pongamos el foco en lo que hacen cantidad de organizaciones, ONGs y otro tipo de organizaciones que están permanentemente, todo el año y siempre, atendiendo gente vulnerable que no necesariamente producto de una coyuntura. Entonces, para mí hay que separar acá, porque tienden a ensuciar el partido. La Coordinadora Popular y Solidaria lo que hace es pudrir una situación que debería ser transparente y cristalina y humanista, desde el punto de vista humanista. Lo que hacen es complicar el partido y terminar enturbiando, porque al final en la gente terminan generando eso, las ollas populares son un curro. Y las ollas populares no son un curro. Algunas pueden ser un curro y algunos curreros intentan beneficiarse de una situación crítica, dramática, que es la peor de las condiciones humanas, ¿no? Tratar de sacar ventaja de la miseria. Pero, ¿cómo lo ves? Y concretamente, la respuesta que da el ministro, que es una respuesta dura, ¿no? Si no hay datos, no hay apoyo. Por más que tenga o le asista el sentido común, es decir, con datos está el apoyo, es lo lógico, ¿no? Sobre todo para que el apoyo sea eficiente. Mira, lo vivo y asertivo. Con cierto asombro y te diría que tristeza, ¿no? Porque realmente lo que está pasando es triste.
No quiero en este caso echar la culpa a uno o a otro. Me parece que esto vino mal desde el inicio, ¿no? Una y otra vez los números de la coordinadora no le cerraron al Ministerio de Desarrollo Social. Creo que más de una vez vimos que se relativizaban esos números y se llegó a este punto cuando se tira como de una piola y la piola se rompe. Me parece que lo que está pasando es realmente triste porque estamos hablando de, como vos decías al principio, miles de platos más, miles de platos menos. Claro, pero no es estamos que hablando... hablemos de unas diferencias abismales, No, además. Y además de una cuestión que parece razonable. Hay una economía que más allá de las diferencias que uno pueda tener, está creciendo. Hay una situación que no es la situación de pandemia. Parece razonable que miles de personas ya no necesiten ir todos los días a las ollas. Entonces yo creo que esto es de una mezquindad absoluta. Me parece que si realmente hay solidaridad... Bueno, pero mezquindad del sistema político, ¿de quién? Victoria, de los actores, de los que están adelante de la coordinadora, a mí me perdonan, yo no puedo creer que si ellos tienen determinados datos y de esos datos va a depender la ayuda, no los puedan poner a disposición. Más allá que después tengan que explicar, mira, nosotros calculamos por olla, vos calculás por porción, no sé, se pondrán de acuerdo. Claro, puede ser un tema de criterios, ¿no? De metodología. Pero también me parece que hay un poquito como... con respeto se lo digo al Ministro de Desarrollo Social, un poquito también como de soberbia. Bueno, no me das los datos, entonces no te doy la ayuda. Creo que se debería poner sobre la mesa que hay, todavía siguen existiendo, y yo creo que de eso nadie puede dudar, miles de personas que necesitan ayuda, no solamente por la cuestión de lo que dejó la pandemia, sino creo que todos nosotros vamos al supermercado, sabemos lo que sale la canasta básica y sabemos que si bien hay prestaciones y ayudas para la alimentación, no alcanzan para mantener una familia de 4 personas, de 5 personas o de 6 personas. Bueno, en los hechos se aumentó la partida presupuestaria para alimentación en la rendición. Bueno, justamente por esa razón. O sea, eso también es un dato que habla por sí mismo. Porque se está viendo que esa situación es real. Entonces me parece que deberíamos estar poniendo todos los datos sobre la mesa y toda la ayuda posible sobre la mesa y dejarnos de partidizar esto que es la necesidad de la gente. A vos no te gusta hablar de hambre, bueno, hablemos de la necesidad de la gente. No podemos estar haciendo juego político de esto exactamente. Bien, mucho más para decir, por supuesto, pero tenemos que hacer la primera pausa, ¿sí? Punto de partida para los meses más lindos del año, las vacaciones de primavera que se vienen. Tómate unos días